¿Alguna vez sentiste que el mundo entero te miraba como si fueras un fracasado? Él lo sentía todos los días. Estaba en las miradas torcidas de los vecinos, en los comentarios disfrazados de los parientes e incluso en los susurros en el trabajo. Con cada palabra, con cada gesto, cargaba la sensación de no ser suficiente. Pero esa mañana, al mirar a su hijo acostado, con fiebre y demasiado cansado para su edad, comprendió que ya no podía esconderse detrás de la vergüenza. El niño respiraba con dificultad, y la imagen de aquel rostro frágil fue la chispa que encendió una decisión. No importaba cuántas puertas se cerraran, no importaba cuántos dijeran no, ese día saldría en busca del medicamento que podía salvar la vida de su hijo. El cuerpo todavía arrastraba el peso de noches mal dormidas, pero se levantó temprano. Se puso la misma ropa arrugada de siempre, agarró la mochila gastada y salió de casa con pasos apurados. El frío de la madrugada no era nada comparado con el hielo que sentía en el pecho. La cabeza martillaba dudas. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si ya es demasiado tarde? Pero junto a esas preguntas venía una voz terca, insistente. No puedes volver con las manos vacías. El corazón latía desbocado en cada esquina, y el recuerdo de la mano del hijo aferrada a la suya la noche anterior lo mantenía firme, incluso cuando la inseguridad intentaba derribarlo. El primer centro de salud ya tenía fila antes de que saliera el sol. Se metió entre la multitud y entendió que no era el único desesperado. El calor humano, mezclado con olor a sudor y café barato, creaba un ambiente sofocante. El tiempo pasaba lento, y cada minuto parecía una eternidad. Frotaba las manos sudadas en el pantalón, intentando disimular los nervios. Las imágenes de los días anteriores, la fiebre, la mirada cansada del hijo, la impotencia, volvían como martillazos. Y mientras esperaba, la vergüenza de depender de un sistema lento e impersonal lo carcomía por dentro. Cuando por fin lo atendieron, la respuesta fue fría. La funcionaria ni siquiera lo miró a los ojos al decir que el medicamento estaba agotado. La frase, seca y rápida, cayó como un golpe en el estómago. Sintió la boca reseca, el rostro ardiendo y unas ganas enormes de gritar, pero solo respiró hondo. Por dentro, era como si se derrumbara, pero no dejó que la derrota apareciera en sus ojos. El hijo aún lo necesitaba. Si allí no había solución, buscaría en otro lado. No podía detenerse. Salió del centro con pasos pesados, pero con la decisión ya tomada. Intentaría en otro barrio, en otra ciudad, donde fuera necesario. El miedo de no llegar a tiempo era real, pero la idea de rendirse era aún más aterradora. Mientras caminaba hacia la parada del bus, el cansancio comenzaba a apretar las piernas. Aún así, cada paso estaba cargado de propósito. No buscaba solo un remedio. Intentaba demostrar que podía ser más que la etiqueta de fracasado que el mundo le había impuesto, pero tendría fuerzas para enfrentar lo que aún quedaba por delante. El segundo centro parecía todavía más caótico que el primero. La fila se extendía por la acera, y el sol, ahora fuerte, hacía que el sudor le resbalara por la frente. Ajustó la mochila en la espalda para aliviar el peso, pero la verdadera presión venía de adentro. Escuchaba conversaciones a su alrededor, historias de otras familias desesperadas, pero ninguna parecía tan urgente como la suya. El corazón le latía acelerado, recordándole a cada segundo que su hijo estaba en casa, esperando una solución. La tentación de desistir comenzaba a rondar, susurrándole que quizá era imposible, pero la mirada del niño, aún enfermo, venía a su mente como una súplica silenciosa: no me abandones. Las horas pasaban lentas y el calor hacía la espera todavía más insoportable. Intentaba distraerse observando a la gente, pero la ansiedad podía más. Pensaba en qué diría si lo rechazaban otra vez. Pensaba en el regreso a casa y en 1900. El miedo de mirar a su hijo sin nada en las manos. Solo de imaginarlo, la garganta se le secaba. Cuando por fin lo atendieron, la respuesta fue la misma: no tenemos. El peso de esa frase casi lo hizo tambalear. Por dentro, la vergüenza gritaba: fallaste otra vez. Pero al salir no permitió que la desesperación ganara. La rabia se transformó en combustible. Decidió ir a la capital, donde creía que habría más posibilidades. El problema era el dinero. Contó y recontó las monedas, notando que apenas alcanzaban para el pasaje. El orgullo le impedía pedir ayuda, recordando todas las veces que fue motivo de burla. Fracasado.
seguía resonando en su mente. Respiró hondo y decidió, usaría lo que tenía. Y si faltaba, inventaría la manera. No había otra opción. En la terminal, el ambiente era una mezcla de prisa y cansancio. El olor a comida barata y humo se mezclaba con el ruido de los anuncios. Compró el boleto más barato, sintiendo el estómago encogerse de nervios. Se sentó en un banco, duro, aferrando el billete como si fuera un tesoro. Cada minuto de espera parecía un robo de tiempo que su hijo no podía perder. Las manos le sudaban y la culpa pesaba como un bloque de concreto. ¿Y si ya es demasiado tarde? Cuando llegó el bus, subió rápido y buscó un asiento junto a la ventana. Apoyó la cabeza en el vidrio y observó los árboles pasar como sombras. El cuerpo pedía descanso, pero el miedo a perder alguna noticia lo mantenía alerta. El celular viejo, con la pantalla rota, descansaba en su regazo. La batería estaba baja y la preocupación por cada porcentaje consumía aún más energía. Mientras tanto, la mente repetía el mismo mantra: llegar, pedir, insistir, conseguir. Era todo o nada. Pero la capital traería esperanza o sería solo otra secuencia de puertas cerradas. El bus avanzaba por la carretera como arrastrando el tiempo. Con cada kilómetro, la ansiedad crecía. Los árboles pasaban como manchas verdes y los letreros que anunciaban la capital parecían burlarse de su prisa. El cuerpo ya estaba cansado antes de comenzar el viaje, pero la mente no lo dejaba descansar. Apoyó la frente en el vidrio y un recuerdo fugaz apareció. El día en que, en una reunión familiar, un tío se rió cuando dijo que quería abrir su propio negocio. Si no puedes con lo básico, se burlaron. La memoria ardió como brasa, pero ahora, en lugar de quemar, le servía de combustible. No estaba en esa carretera para probar nada a su tío, al jefe o a los vecinos. Estaba allí, porque no podía perder a su hijo. Cuando el bus entró al tráfico de la capital, el desespero se intensificó. Autos detenidos, bocinas, gente corriendo. Parecía que toda la ciudad conspiraba para retrasarlo. El reloj se convirtió en enemigo, y cada minuto perdido le oprimía el pecho. Pensaba en su hijo sudando en fiebre, recordaba su mirada cansada, y la culpa lo devoraba. Finalmente, el vehículo se detuvo en la terminal. Bajó rápido, casi tropezando, la mochila apretada contra el pecho. Él, corazón acelerado, no era solo cansancio, era la sensación de que el tiempo se agotaba. La primera parada fue un hospital universitario. Había escuchado que allí podían liberar medicamentos en casos graves. El edificio gris e inmenso lo intimidó. Entró al vestíbulo abarrotado y se sintió pequeño, perdido entre tantas placas y pasillos. El olor a desinfectante mezclado con el ruido de pasos apresurados creaba un ambiente de urgencia que aumentaba su miedo. En la ventanilla explicó el caso con voz temblorosa. La recepcionista le pidió una pila de documentos que no tenía. El estómago se le revolvió de frustración. Otra vez parecía que siempre le faltaba algo. Insistió en hablar con el trabajador social. Esperó en sillas metálicas frías, con la espalda doliendo y las piernas pesadas. El reloj corría y la paciencia se evaporaba. Cuando al fin lo llamaron, encontró a un hombre delgado, de mirada cansada, pero dispuesto a escuchar. Le explicó su situación, mostró la carta del médico del 200 barrio. No era suficiente, pero podía ayudar. Tal vez funcione, dijo el asistente, pero será difícil. El padre salió de la oficina con un hilo de esperanza, frágil como cristal, pero esperanza al fin. Siguió hacia el sector de farmacología clínica. Subió corriendo las escaleras, el corazón golpeando. La fila era más corta, pero la espera parecía interminable. Cuando lo atendieron, la farmacéutica explicó que había un lote pequeño del medicamento, pero solo se liberaría con firma de un médico del mismo hospital. Fue como ver la meta y descubrir que aún faltaba una montaña. ¿Lograría conseguir esa firma a tiempo? El sector médico parecía un campo de batalla. Batas blancas iban y venían con prisa. Carpetas cambiaban de manos. Teléfonos sonaban sin parar. Él, con su mochila gastada y papeles arrugados, se sentía invisible, un intruso en un mundo que hablaba otro idioma. La secretaria le pidió esperar un momento. Ese momento se extendió más de una hora, luego 2. El cuerpo gritaba de cansancio, pero la mente no lo dejaba rendirse. Cuando por fin lo llamaron,
Entró al consultorio de una médica joven, de ojos atentos y voz firme. Intentó explicar todo de golpe, atropellando palabras. Ella escuchó, preguntó, revisó los papeles. Él temblaba, miedo de equivocarse, de no ser tomado en serio. Cuando ella dijo que haría lo posible, su corazón dio un salto tímido, pero enseguida llegó el balde de agua fría. Necesitaba autorización de la dirección técnica. Otra barrera más. Salió del consultorio con pasos pesados, pero aún decididos. Se dirigió a la antesala de la dirección, donde fue recibido con frialdad por la secretaria. Se sentó en silencio, con la inseguridad devorándolo. ¿Estaría vestido adecuadamente? ¿Lo juzgarían por la mochila gastada? Esa preocupación lo avergonzaba, pero era real. Finalmente lo llamaron. El director técnico escuchó su relato, revisó los documentos y tras unos minutos de silencio que parecieron horas dijo: voy a autorizar, siempre que haya stock suficiente para los pacientes internos. La frase no era un sí definitivo, pero era un paso. Salió de allí con la firma necesaria, el corazón latiendo entre la victoria y el miedo. Aún faltaba recibir el medicamento, pero ahora había una luz real al final del túnel. Pero esa luz no se apagaría antes de llegar a casa. En el ascensor lleno, el aire parecía no circular. Apretaba los papeles contra el pecho, el sudor corriéndole por la nuca. El miedo a desmayarse allí lo avergonzó, pero era real. Contó hasta 10, respirando hondo, hasta que las puertas se abrieron. Corrió hacia la farmacia, entró a la fila otra vez, y cada minuto parecía robarle tiempo de vida a su hijo. Cuando por fin lo atendieron, mostró la autorización. La farmacéutica, sorprendida, pidió unos minutos. Se quedó de pie junto al mostrador, con el corazón desbocado. El sudor le corría por la espalda. Cuando ella volvió con una cajita en las manos, él contuvo la respiración. «Tenemos el inicio del tratamiento», dijo. Las piernas casi le fallaron. Firmó los papeles con manos temblorosas. Escuchó con atención las instrucciones. Anotó todo en el celular. Cuando la caja pasó a sus manos, el mundo pareció detenerse. Quiso abrazar el medicamento como si abrazara a su hijo. Salió del hospital con pasos rápidos, pero el celular vibró en el bolsillo. Un mensaje de la vecina. La fiebre subió otra vez. El piso pareció desaparecer bajo sus pies. La prisa se convirtió en desesperación. Corrió hacia la terminal, el corazón golpeando. El bus tardó. La lluvia comenzó a caer, gruesa, empapando la ropa y helándole la piel. Apretaba la mochila contra el pecho, protegiendo la caja como si fuera vida. Cuando al fin subió al bus, abarrotado y ruidoso, quedó de pie, atrapado entre desconocidos. Con cada sacudida, el miedo de que la caja cayera lo ponía en pánico. La sostuvo firme, sudando frío. Los recuerdos aparecieron, en flashes. El día en que lo llamaron inútil en el trabajo, la primera vez que oyó la palabra fracasado, la sonrisa del hijo intentando jugar a un enfermo. Esas imágenes se mezclaban, formando un torbellino de dolor y fuerza. Al bajar en su parada, corrió por las calles empapadas. El corazón parecía querer salirse del pecho. Llegó a casa, abrió el portón y entró jadeando. La vecina corrió hacia él. Empeoró. Las piernas casi le fallaron, pero no había tiempo para el pánico. Corrió al cuarto. El niño estaba pálido, sudoroso, respirando con dificultad. El padre abrió la caja con manos temblorosas. Releyó las instrucciones. Preparó la dosis. El miedo a equivocarse era aplastante, pero el amor hablaba más fuerte. Administró el medicamento. Sostuvo la mano del hijo y se quedó allí, en vigilia, con el corazón implorando por una respuesta. Pero esa dosis bastaría para devolverle la sonrisa que tanto esperaba ver. Las primeras horas tras la dosis fueron un campo minado de emociones. Observaba cada movimiento del hijo, cada respiración, como si pudiera adivinar el futuro en pequeños gestos. El niño cerró los ojos y se durmió, aún caliente, pero menos agitado. El padre, sentado al lado, no parpadeaba. El cuerpo rogaba por descanso, pero la mente no lo permitía. La vecina entró con un paño húmedo, ayudó a refrescar la frente del niño e intentó convencerlo de que comiera algo. Al principio se negó, pero cedió cuando sintió la debilidad en los brazos. Un plato sencillo, arroz, con huevo, le pareció un banquete. La comida bajó raspando la garganta, mezclada con lágrimas que no quiso mostrar. La madrugada llegó lenta.
trayendo silencio y sombras. El ventilador giraba con su ruido metálico, casi hipnótico. Mantuvo el celular cerca, registrando horarios, anotando cada detalle. Temperatura, tos, sueño. Era como si escribir fuera una manera de controlar lo incontrolable. El agotamiento era tanto que, por instantes, la cabeza se le caía, pero enseguida se enderezaba. Asustado, como si una siesta fuera una traición. La mano permanecía entrelazada con la de su hijo, aún sudada y cansada. En segundos de lucidez, comprendió que esa vigilia era la prueba de todo lo que el mundo decía que no podía hacer. Hacia las 3 de la mañana, el niño se movió, tosió suave, se giró de lado y respiró de manera más rítmica. El padre se quedó congelado, atento. Puso la mano en la frente, todavía caliente, pero no ardiendo como antes. El alivio llegó en olas, primero tímidas, luego fuertes, casi dolorosas. Sintió ganas de llorar fuerte, de reír, de gritar, pero solo suspiró hondo, como quien suelta un peso acumulado por años. No sabía si era el inicio de la mejora o apenas una tregua, pero era algo, y ese algo valía cada lágrima escondida en el bus, cada fila, cada humillación. Al amanecer, la luz entró por la ventana, trayendo aire nuevo a la casa. El niño abrió los ojos despacio y pidió agua. La voz débil fue música para los oídos del padre. Corrió por el vaso, lo ayudó a sostenerlo, y al verlo beber, sintió que el mundo podía girar de nuevo. No era la cura, no era el final de la lucha, pero era un respiro. Y, en ese instante, el respiro era victoria. Se sentó al borde de la cama, exhausto, pero con una sonrisa tímida que no recordaba cuándo había dado por última vez. El día anterior había sido el más largo de su vida. Salió de casa cargando rótulos de fracaso. Volvió con un remedio y un coraje que no sabía que tenía. Descubrió que lo imposible solo parece imposible hasta que alguien se niega a aceptarlo. Mientras organizaba los papeles en la mesa y anotaba los horarios de las próximas dosis, sintió algo nuevo. Orgullo. No el orgullo de quien venció al mundo, sino de quien no se rindió cuando el mundo intentó aplastarlo. La vergüenza que lo acompañó por años parecía, en ese cuarto iluminado por la mañana, perder por fin la voz. Sabía que aún tendría batallas. El camino sería largo, con consultas, noches difíciles, nuevas incertidumbres. Pero ahora tenía una prueba grabada en el cuerpo. Podía enfrentar. Podía ser más fuerte que las palabras crueles que había escuchado. Podía ser el padre que su hijo necesitaba. Y eso bastaba. Y tú, en su lugar, ¿habrías desistido frente a tantas puertas cerradas o también habrías encontrado en el amor el valor para seguir hasta el final?